¿Qué tal? Hoy vamos a clavarnos en una historia fascinante, la de una de las invenciones más geniales que ha habido, el alfabeto coreano, el Hangul. Y es que no es cualquier historia, ¿eh? Es una de reyes visionarios, de un diseño científico increíble y, lo más importante, de cómo darle el poder a la gente. A ver, ¿qué pensarían si les dijera que existe un alfabeto tan, pero tan fácil que se puede aprender en una sola mañana? Suena como a cuento, ¿no? Pues de verdad, se dice que una persona muy lista lo aprende en unas horas. Y cualquiera, en menos de 10 días. Parece increíble, pero esa es justo la promesa del Hangul. Ok, para entender por qué el Hangul fue una verdadera revolución, hay que ver cómo estaban las cosas antes. Imagínense esto. Por un lado, teníamos el Hanja, que eran los caracteres chinos. Miles y miles de símbolos súper complejos, vamos, que te tardabas toda una vida en dominarlos. Obviamente, solo la élite sabía leer y escribir. Y por el otro lado, de repente, ¡pum!, llega el Hangul. Unas cuantas letras bien sencillas pensadas para que absolutamente todos pudieran usarlas. Bueno, ¿y cómo vamos a desglosar esta historia? Fácil. Primero vamos a ver por qué hacía tanta falta un alfabeto para el pueblo. Después conoceremos a la mente maestra en El rey que creó letras. Luego nos meteremos al mero secreto de su diseño y terminaremos viendo cómo ha dejado huella hasta hoy, en Un legado de orgullo. Venga, empecemos. Primera parada, un alfabeto para el pueblo. Vámonos de viaje en el tiempo, a la Corea del siglo XV, durante la dinastía Joseon. En ese momento, saber escribir no era algo que uniera a la gente, para nada. Era más bien un muro que separaba a todos. El sistema que se usaba en ese entonces era el Hanja, que son los caracteres chinos. Pero aquí hay un detalle clave. El idioma coreano y el chino no se parecen mucho en su estructura, o sea, son súper diferentes. Entonces tratar de escribir coreano con caracteres chinos era pues un verdadero dolor de cabeza, súper complicado y nada práctico. Y aquí está el meollo del asunto. El Hanja era cosa de la gente con poder y dinero, los estudiosos, la nobleza. ¿Y el resto? Los campesinos, los artesanos, la gente común y corriente. Para ellos, aprender a leer era prácticamente un sueño imposible. Esto creaba una brecha social enorme y, claro, dejaba a la gran mayoría sin voz, sin poder poner sus ideas o quejas por escrito. Pero bueno, es justo aquí donde la historia se pone buena, casi como de película. Pasamos a la segunda parte, el rey que creó letras. Y aquí es cuando entra nuestro protagonista, uno de los reyes más queridos y respetados de toda la historia de Corea, el rey Sejong el Grande. Aquí podemos ver clarísimo el antes y el después. Por siglos el Hanja fue lo único que había, pero al rey Sejong lo preocupaba de verdad que su gente no pudiera ni leer las leyes ni escribir para pedir ayuda. Así que, ¿qué hizo? En secreto armó un proyecto, uno gigantesco, y en 1443, sorpresa, presentó al mundo un alfabeto completamente nuevo, hecho a la medida del idioma coreano. Y esta era su idea principal, su misión. No lo hizo nomás porque sí o por un capricho intelectual, no. El objetivo era súper humano. Quería darle a su pueblo una herramienta para aprender, para defenderse, para comunicarse. Su sueño era que cada persona, sin importar quién fuera, pudiera leer y escribir. Ok, y ahora sí, vamos a la parte que para mí es la más increíble de todas. Tercera sección, el secreto del Hangul. ¿Por qué es tan especial? ¿Qué lo hace tan ridículamente fácil de aprender? Pues todo está en su diseño. Aquí está la clave de todo. El Hangul no es como otros alfabetos que fueron cambiando con el tiempo, así como sin querer, para nada. Fue un invento, fue creado a propósito, con toda la intención, usando ciencia y pensando en cómo enseñar. Cada una de las letras se hizo con un objetivo, que fuera súper intuitiva. Y aquí es donde vemos la genialidad por partida doble. Por un lado es súper visual. Las consonantes, por ejemplo, son básicamente dibujitos de cómo pones la boca para hacer el sonido. Increíble. Y por otro lado, tiene una parte hasta filosófica. Las vocales se forman con solo 3 símbolos, un punto, que es el cielo, una línea horizontal, que es la tierra, y una vertical, que somos nosotros, la humanidad. Miren, aquí se ve perfecto. Por ejemplo, la letra para el sonido J o K. ¿Ven la forma? Es como si vieras tu lengua tocando el cielo de la boca. O la N, es la puntita de la lengua tocando las encías. Y la M, pues es un cuadrito, como la forma de la boca cerrada. Una vez que le agarras la onda a esto, todo el sistema se vuelve súper lógico. Pero esperen, que la genialidad no para ahí.
no es solo la forma de las letras, sino cómo se organizan. En lugar de ponerlas una tras otra, como hacemos nosotros, las letras se juntan en bloques que forman una sílaba. A ver, un ejemplo. Para escribir Han, agarras la H, la A y la N y las metes en un solo cuadrito. Así, Han. Esto hace que leer sea rapidísimo. Bueno, y después de ver lo increíble que es este alfabeto, la pregunta es, ¿cómo lo recibieron? ¿Les gustó a todos? Vámonos a la última parte para averiguarlo y ver qué onda con el Hangul hoy en día. Esto es un legado de orgullo. Uno creería que con un invento así, todos estarían felices, ¿no? Pues, para nada. La élite, la gente culta de la época, se puso fúrica. Claro, todo su poder se basaba en que solo ellos entendían el Hanja. Así que vieron el Hangul como algo corriente, vulgar, y por siglos lo hicieron a un lado. Pero la historia da vueltas, y en el siglo XX resurgió con todo. Se convirtió en un símbolo de la independencia de Corea. Hoy es parte fundamental de lo que significa ser coreano. Y al final del día, el resultado habla por sí solo. Gracias a que el Hangul es tan fácil de aprender, Corea del Sur tiene una de las tasas de alfabetización más altas del mundo. Más del 99%. Es impresionante. Así que, en resumen, la historia del Hangul es más que la historia de un alfabeto. Es la historia de un sueño hecho realidad. El sueño de que el conocimiento no es para unos pocos, sino que es un derecho de todos. Es tal cual un alfabeto para la gente hecho por la gente. Y esto nos deja pensando, ¿no? La historia del Hangul nos enseña el poder que se desata cuando quitamos las barreras, cuando hacemos que el conocimiento sea para todos. Nos hace preguntarnos, ¿qué otras cosas increíbles pasarían si hoy hiciéramos que todo el saber fuera accesible para cada persona en el mundo? Oigan, si esta historia les gustó tanto como a nosotros, no olviden seguirnos para que no se pierdan los próximos análisis. Y échenos la mano compartiendo este material con quienes crean que les puede interesar, para que esta comunidad se haga cada vez más grande. Y claro, déjenos sus comentarios, nos encanta leer lo que piensan y responder sus dudas. Haz del coreano parte de tu día a día.